mayor problema de la humanidad delante de Dios es el pecado. Y Cristo fue a la cruz, murió por nosotros para hacernos libres del pecado. Amén. Así que todo aquello que nos solía acontecer y todo aquello que en realidad estorbaba nuestra comunión con Cristo, con el Padre, pues era realmente el pecado. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Como cristianos y creyentes en Cristo, estaremos expuestos al pecado. Eso es inevitable, hermanos. Habrá mil maneras de pecar. De una o de otra forma, el pecado nos querrá alejar de Dios. El pecado, hermanos, el pecado intentará separarnos de nuestra familia y el pecado se encargará de destruir nuestro futuro. Una persona que está continuamente en pecado no tiene futuro, no le depara un buen futuro. Recordemos que la palabra del Señor dice que la paga del pecado que es muerte. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que la paga del pecado es muerte, pero Cristo fue a la cruz, murió por nosotros para darnos vida. Así que por favor, acompáñame a Eclesiastés 7:20, por favor. Eclesiastés 7:20 más o menos se encuentra a la mitad de la Biblia. Pero hoy vamos a ver, hermanos, que nosotros como seres humanos y como creyentes siempre estaremos expuestos a pecar. 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Y cómo termina el verso? Y que nunca peque. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros, la naturaleza que tenemos tú y yo, siempre va a estar inclinada ¿hacia dónde? Siempre va a estar inclinada al pecado. Todos los días, de lunes a domingo, todos los días batallamos con el pecado. Miren, hemos creído que dejar una buena herencia o bien hacer el esfuerzo por dejarle una buena educación a nuestros hijos es asegurarles un buen futuro, pero no siempre es así. Hermanos, quien practica el pecado no tiene futuro y no lo tendrá en un buen término. Es por eso, hermanos, que tú y yo que estamos reunidos, porque la palabra del Señor dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Aquí va a estar Él. Entonces nosotros tenemos la fe, la certeza de que Jesús está en este lugar. Y hoy el Señor viene a confrontarnos con nuestro pecado, a hablar de nosotros mismos. Aquí no te vamos a hablar de que tú eres un hombre victorioso, de que tú eres un hombre de éxito, de que tú eres... No, hermanos, aquí te venimos a hablar de que tú y yo somos pecadores delante del Señor. Te repito, quien practique el pecado no tendrá un futuro prometedor. Y esto lo podemos ver en una historia. Está en Lucas 16. Lo vamos a leer solamente. Lucas 16 habla de Lázaro y el rico. ¿Quién era este rico? Era un hombre muy rico. Era un hombre bastante rico que se vestía de púrpura, que se vestía de lino fino. Quizá recibió una gran herencia este hombre, o quizá tuvo que trabajar mucho, quizá tuvo que estudiar mucho para tener riquezas. Y Lázaro era un hombre enfermo, un hombre pobre. Este hombre rico dice la Biblia que hacía fiesta todos los días, celebraba grandes banquetes. Y Lázaro, siendo pobre y enfermo, comía de las migajas de lo que le quedaba a este hombre rico. Pasado el tiempo, murió el rico y murió Lázaro. ¿Dónde estuvo el rico? ¿Cuál fue el destino del rico? ¿Cuál fue el destino de Lázaro? ¿Cuál era el clamor del rico? ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Dice: tú en la tierra recibiste bienes y Lázaro recibió mal. O sea, no es que ser pobre estés condenado al infierno, no.
Lo que pasa que Lázaro era un hombre temeroso de Dios. Recibió males siendo temeroso de Dios. Y el rico tuvo grandes bienes, pero su destino fue totalmente diferente. Entonces, hermanos, hay un infierno y hay un cielo. Y cada uno de nosotros vamos a decidir dónde queramos estar. Es por este tipo de fundamentos y enseñanzas que nos tenemos que alejar del pecado. Ahora tú y yo, de manera continua, estaremos luchando contra el pecado todos los días, cada momento, cada instante. Cuando nos sientamos agobiados por el pecado, tenemos que voltear a ver a Jesús. Y acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y estas fueron las palabras de Juan el Bautista, de que tú y yo nos acerquemos a Jesús, volteemos a ver a Jesús. En una ocasión, una persona me decía, dice, desde que soy cristiano ya dejé de pecar. Es un mentiroso, porque la palabra del Señor dice que aquel que no comete pecado llama mentiroso a Dios. Aquel que dice que no comete pecado llama mentiroso a Dios. Entonces, hermano, tú y yo todos los días estamos luchando de manera continua con el pecado. Por eso tenemos que voltear a ver a Jesús. Ya tienes Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿cuáles fueron las palabras que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista fue claro, fue directo a hacer énfasis que Jesús es el que quita el pecado del mundo. En ninguna manera le dijo Juan el Bautista, he aquí al Cordero de Dios que te va a hacer rico. He ahí al Cordero de Dios que te va a hacer prosperar. No, hermanos, no nos equivoquemos. Nosotros debemos a buscar por lo que es Jesús, no por lo que nos dé Jesús. Uno de los evangelios relata, muchos de ustedes me siguen por lo que yo les doy. En el hebreo significa, ustedes me siguen, era lo que decía Jesús a la gente que le seguía en aquel entonces. Les dijo Jesús, ustedes me siguen y parecen vacas tragonas. Nosotros tenemos que seguir a Jesús por lo que es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase de Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús. Y el pecado, hermanos, es lo que aflige actualmente a toda la humanidad. Cada verso dicho o cada palabra dicha en este verso es importante. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le estaba diciendo a los que estaban ahí, he aquí, les estaba diciendo, vean a Jesús. Ustedes tienen que ver a Jesús. Y nosotros como iglesia cristiana de Cortázar tenemos que voltear a ver a Jesús. En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera les enseñamos en este lugar a que vean al hombre. El hombre no le puede robar la gloria a Dios. Quien está transformando, cambiando tu vida es Jesús. ¿Por qué? Porque lo hemos volteado a ver a Él, a ver a Jesús. Es por eso que Juan el Bautista mencionaba estas palabras. Y Juan el Bautista, como predicador, primero vio a Jesús que se acercaba a él y les dijo a todos, volteen a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que Juan como profeta creían que era el Mesías o bien creían que era Elías. Pero realmente lo que Juan el Bautista estaba invitando y la enseñanza de hoy nos está invitando a que volteemos a ver a Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Ese precioso Cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan usó la imagen del Cordero del sacrificio que fue presentada muchas veces en el Antiguo Testamento, y Jesús es el cumplimiento perfecto que Dios anunció. Jesús
Es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Jesús es el cordero que fue sacrificado cuando Adán y Eva pecaron en el Edén y el Señor los vistió con pieles. Jesús es el cordero de Dios que le proveyó a Abraham como sustituto para no ser sacrificado Isaac. Es el cordero de la Pascua para Israel. Es el cordero del sacrificio para cubrir la culpa en los sacrificios levíticos. Y es el cordero del que habló Isaías, listo para ser esquilado. Ese es el cordero de Dios que se habló en el Viejo Testamento. Ahora, hermanos, tú y yo, cuando comprendamos realmente ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, estaremos muertos al pecado. Las palabras fueron: es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista le señala a todos, Él es el Cordero que te quita. Hermanos, tus pecados, mis pecados se fueron sobre la humanidad de Jesús. Él murió, cuando fue sepultado, todos nuestros pecados fueron a la sepultura. Todos nuestros pecados fueron a la sepultura. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no continuemos siendo esclavos del pecado. Jesús es el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, y Jesús tiene la capacidad de perdonar todo pecado, purificar a todo pecador. Jesús es lo suficiente grande para todo el mundo, y así, hermanos, fue de amplia y profunda la visión que tuvo Juan el Bautista al señalar a Jesús. Ya lo dijimos, la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nuestro clamor tiene que ser dejar de pecar. Hermanos, el pecado rompe la comunión con Dios, apaga el Espíritu de Dios. El pecado nos roba el gozo, nos roba la confianza, causa dolor en el alma. Trae daño físico, trae culpa, produce temor y miedo. El pecado abre las puertas a más pecado. Y el pecado, hermanos, si nosotros dejamos que el pecado nos controle, terminará teniendo dominio sobre nuestra vida. Así es. El pecado, hermanos, hace mucho daño. Hace mucho daño. Cuando nosotros permitimos que Jesús sea en nuestra vida el Señor y Salvador, es cuando el pecado deja de tener fuerza en nuestra vida, y ahora nuestra vida tiene que estar consagrada de manera completa hacia el Señor, hacia Dios. Así que no utilicemos nuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Todos, te repito, todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Y cada uno de los que estamos aquí seguramente tenemos alguna debilidad. Y hemos tenido batallas y luchas con alguna parte de nuestro cuerpo. Ya sea que con la mente, con la boca, con los ojos, con las manos. Pero todos tenemos luchas, hermanos. Y vivimos en una cultura donde el concepto de pecado se ha convertido en discusiones legalistas sobre el bien y el mal. Cuando a una persona tú le quieres corregir, le quieres ayudar a que cambie su estilo de vida, y tú le dices de cómo Dios está obrando en tu vida, pero tú le quieres invitar a que conozca de Jesús, y les empiezas a decir qué y qué es pecado, ¿qué te dicen? No sea legalista, no sea religioso, no es malo. Hermanos, lo mismo le pasó a Eva cuando abrió sus oídos en el huerto del Edén, provocando una gran tragedia. ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿A quién escuchó? A la serpiente. Tuvo una conversación con la serpiente, se dejó engañar. Así nosotros, hermanos, nosotros podemos caer en la mentira y en el engaño, y el pecado se puede apoderar de cada uno de nosotros. Así que cuando alguien
te habla a tu oído y te hace la invitación y te incite a hacer lo malo, hermanos, es donde tú y yo debemos de estar atentos. Así es. Y le damos gracias a Dios que ustedes, de verdad, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros para que ustedes estén en este lugar y para que yo esté aquí predicando también. Es por pura gracia y pura misericordia. Estamos de pie aquí predicando y ustedes están ahí sentados escuchando este mensaje. Hermanos, Dios tiene control de todo. Amén. Dios tiene control de todo. Dios quiere transformar tu vida, quiere renovar tu vida, quiere cambiar tu vida. Y sé que de manera progresiva el Señor lo está haciendo en tu vida. Pero ¿cómo puede ser la obra completa de Cristo en nosotros? Cuando nosotros le digamos al pecado, no. Así es, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Oye, te hago una invitación, vamos. Oye, te invito, vamos. ¿A dónde? Aquí es el lugar donde tú debiste estar y aquí estás en este lugar. Seguramente alguien te invitó que fueras a otro lugar, pero tú no recibiste la invitación, tú no escuchaste esa voz que te quiso engañar y ahora estás aquí escuchando el mensaje de la predicación del Evangelio. Amén. Muy bien. Miren, cuando nos ponemos a pensar qué es el pecado, rápidamente pensamos, ¿verdad? Que el pecado, rápidamente pensamos en los 10 mandamientos y hemos creído que un pecado mayor es matar y adulterar. Esos son pecados grandes, pero pensamos que los pecados, por decir y llamarlos, de menos importancia, no son tan malos. Por ejemplo, como mentir, maldecir, robar, insultar, pensar mal, desear a la mujer de tu prójimo, ingerir alcohol, drogarse. A veces no es malo robar, no es malo mentir. Hermanos, el pecado es pecado. El pecado es pecado, o sea, no hay pecados grandes ni pecados chicos. El pecado es pecado. Muchas veces lo decimos, te tengo envidia de la buena. O sea, no hay envidia de la buena. La envidia es pecado. Otras veces decimos, una mentira piadosa es pecado. Una mentira blanca es pecado. Robé, pero fue poquito. Es pecado. O cuando ofendemos a alguien decimos, no era mi intención. Si se ofendió, ya es su problema, pero no era mi intención ofenderte. Hermanos, el pecado es pecado. Y el pecado va en contra de nuestra naturaleza como creyentes en Cristo. Acompáñame por favor a Romanos 6:6. Amén. Hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, de verdad que el Señor se complace en que sigamos aprendiendo y sigamos enseñando más su palabra. ¿Tienes Romanos 6:6? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice, sabiendo esto, o sea, queda de entredicho que tú y yo ya lo sabemos, ¿sí o no? Sabiendo esto, o sea, para el tiempo que tenemos de conocer de Cristo, ya lo sabemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo termina el verso? A fin de que no sirvamos, ¿qué dice? A más al pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, tú y yo, siendo crucificados juntamente con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? No servir más al pecado. Miren, a veces se nos hace fácil, se nos hace sencillo el decir, soy cristiano. Ya sé que yo soy cristiano, yo sé que Cristo ya murió por mí en la cruz, ya sé que Él me perdonó, pero muchas veces de manera deliberada seguimos pecando. Cuando nosotros ya sabemos esto, como lo dijo Pablo en Romanos, y continuamos en el pecado,
hermano, vienen consecuencias más graves. Eso lo vamos a leer hasta el final. ¿Sí? Por eso te digo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿qué dice? Más al pecado. La muerte del viejo hombre debería de ser un hecho en nuestra vida. Y esto, de lo que menciona Pablo, espiritualmente nos identificamos con la muerte de Cristo en nuestra salvación. El hombre es el yo que seguía el modelo de Adán. Y nuestra rebelión estaba arraigada en contra de Dios y sus mandamientos. Antes, hermanos, antes de que tú y yo conociéramos de Cristo, estábamos enemistados con Dios porque tú y yo caminábamos en el pecado. Pero lo que tú y yo hacíamos, todo lo malo, todo lo indebido, todo lo incorrecto, no le llamábamos pecado, simplemente le llamábamos diversión. O le llamábamos entretenimiento, o le llamábamos hay que darle gusto al gusto. ¿Cómo le llamabas tú? Yo recuerdo, miren, son las 12 del día. Yo recuerdo que a las 12 del día, antes de conocer de Cristo, yo estaba como zombie en una televisión esperando ver un partido de fútbol. Pero ya 2 horas antes había llegado de jugar, porque jugaba a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 de la mañana, bueno, terminaba a las 10 el partido de fútbol, llegaba a mi casa, almorzaba, me bañaba y me sentaba plácidamente a ver un partido de fútbol. Pregunta, ¿era pecado lo que yo estaba haciendo? ¿Ya ven? Ya me dijeron qué exagerado es el pastor. ¿Se dan cuenta? Ahora, si en este momento, pudiendo haber estado aquí en el culto, en la reunión, estoy en otro lugar que no debo de estar, conociendo de Cristo. La Biblia dice que, la palabra del Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Sí me entienden? Imagínense el pastor allá en su casa viendo fútbol y la congregación aquí, pues Juanito, hazte cargo ahí. A ver, pongan alabanzas. Dígales que hoy el Señor quería que lo alabáramos. ¿Sería correcto? No, ¿verdad, hermanos? Hermanos, si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado. Y saben una cosa, muchas veces empezamos poco a poquito, y el pecado cada vez se está haciendo más grande. Es por eso, hermanos, es importante que nosotros hagamos conciencia cómo es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Para poder identificar el pecado. Un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros, así que debemos de recordar y tener por hecho de que el viejo hombre es crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo. El pecado intentará entrar en nosotros como intruso y como un extraño. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestra vida, hará grandes destrozos y grandes estragos. Así es. Te repito, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Mi vida era un desastre. Era un desastre. Lo que yo creía que era bueno, ¿qué era? Era malo. Muchas de las veces cuando terminaba un partido de fútbol con los amigos, ¿a dónde creen que nos íbamos? Pues a celebrar la derrota o el triunfo. Llegaba a mi casa, por muy tarde que llegaba a mi casa, llegaba a las 3 de la mañana y después tenía que levantarme a las 5 de la mañana a trabajar. Pero no era malo porque era lo que me gustaba. ¿Sí se dan cuenta? Era lo que a mí me gustaba.
Y entre más problemas tenía con mi esposa, más me alejaba de ella. ¿Saben por qué? Porque no conocía de Cristo. Hermanos, no tomemos a la ligera nuestra vida cristiana. Amén. Hermanos, lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Recuerdan lo que dice el Apocalipsis? Que Él nos quiere fríos, ¿o qué más? O calientes, pero no tibios. Hermanos, podemos decir asertivamente que hay mucha tibieza dentro de la iglesia. No se ofendan, también incluyo al pastor. Hay mucha tibieza. A veces tomamos las cosas a la ligera, no pasa nada, no sucede nada. Sí, hermanos, sí pasa. Tampoco queremos ser una iglesia legalista, que no lo somos, pero hagamos conciencia. ¿A qué nos estaremos enfrentando si nosotros no somos fieles al Señor? Y no valoramos ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El pecado es un extranjero despreciado y no más honrado ni disfrutado. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos al pecado. Y esto es a través de Cristo. Pero aquí surge una pregunta: si el viejo hombre está muerto, ¿por qué siento un impulso de pecar dentro de mí? ¿Ya ha pasado? A mí sí. O sea, ¿por qué dice la Biblia que ya fui muerto juntamente con Cristo en esa cruz y que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz? Pero ¿por qué de manera continua tengo impulso para seguir pecando? A eso se le llaman los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre está inclinada ¿hacia qué? Al pecado. ¿Te ha pasado? ¿Sí, no? Te llegan pensamientos, de repente ya estás hablando cosas que no debes de hablar. Ay, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Es una lucha constante que tú y yo tenemos. Pero saben una cosa, cuando nosotros realmente amamos a Dios y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el Señor siempre va a extender la misericordia sobre cada uno de nosotros, porque el Señor sabe nuestras debilidades. ¿A poco crees que el Señor no sabe cuál es tu debilidad? Claro que sí sabe. Pero ¿cuál va a ser la manera de evadir o combatir el pecado? Estar en comunión con Cristo. Es la única manera, hermanos. Miren, la muerte es la única libertad que un esclavo conoce, por eso no le tiene miedo a la muerte. Somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz y ahora vive un hombre nuevo y un hombre libre. Hermanos, tú y yo, cuando realmente nos alejamos del pecado, somos personas libres. No hay nada que nos ate, ni tampoco hay nada que nos controle. Y algunos de los que estamos aquí estuvimos a punto de perder a nuestra familia. Y la causa de todo, ¿cuál fue? Fue el pecado. ¿Sí o no, Víctor? ¿Sí? La causa de todo fue el pecado. Hermanos, por gracia y misericordia el Señor nos alcanzó, nos tomó de su mano y caminamos junto a Él. Cuanto más cerca caminemos de Jesús y cuanto más juntamente caminemos con Jesús, nos estaremos alejando del pecado. ¿Por qué? Porque la comunión íntima con el Señor, ¿con quiénes son? Con los que le temen. Y tú y yo estamos para tener temor reverente delante del Señor. Y cuanto más temor tengamos a Dios, más nos estaremos alejando del pecado. Miren, ustedes, como yo, no sé dónde estuviéramos si el Señor no nos hubiese tomado. Yo no sé dónde estuviera si Cristo no hubiese tenido misericordia de mi vida. ¿Te has puesto a pensar qué hubiese pasado si tú mueres antes de conocer a Cristo? Igual como el rico, ¿verdad? Como la historia del rico. O sea, ¿cuál era su clamor del rico?
que le dijo a Abraham, Señor, haz que Lázaro extienda cuando menos un dedo húmedo y moje. ¿Qué le dijo Abraham? Ni los de allí abajo ni los de aquí arriba hay una barrera que no puede traspasarse. ¿Cuál fue la súplica del rico? Manda a uno de los que les avisen a mis 5 hermanos que el gran tormento que hay aquí. Lucas 16, acuérdate, ya lo lees en tu casa, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Sí? Hermanos, tú y yo tenemos la palabra de Dios para poder leerla y poder entenderla, que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Hermanos, lo que está haciendo mucho daño a la humanidad se llama pecado. Una vacuna no es la salvación, solo es una solución temporal. Así es. Y gloria a Dios, ¿verdad? No podemos quitarle mérito a todas las personas que se están vacunando, mayores de 60 años. Y no quiero escucharme mal, tampoco quiero que me malinterpretes. La palabra del Señor dice que la edad promedio es de 70 años y los más fuertes es de 80 años. ¿A quiénes están vacunando? A los mayores de 60. No estoy diciendo, ojalá y se muera, no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que la edad promedio es de 70 o bien 80 años. Esa es la edad promedio que uno como persona puede llegar a vivir. Si vacunan a una persona de mayor de 60, en promedio, ¿cuánto tiempo le queda de vida? 10 años o hasta 20 años. ¿Sí? De una u otra manera se va a morir. Yo también me voy a morir. ¿Sí? Porque no soy inmortal, no se crean, no soy inmortal. También yo me voy a morir y me puedo morir al rato, mañana, pasado mañana. Hermanos, la vacuna no es la solución. La solución es que creamos en Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una persona puede estar vacunada, pero si muere sin Cristo, ¿a dónde se va a ir? Acuérdense, al infierno, como el rico. Ahora tú y yo creemos en Cristo, aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Si somos vacunados, algún día vamos a morir. ¿A dónde vamos a estar? En el cielo. Amén. Muy bien. Miren, estamos viviendo complicaciones y situaciones difíciles a causa del pecado. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Yo veo aquí en el Oxxo de la esquina, haga de cuenta que es un río de cerveza. Es un río, de verdad, es algo exagerado. Cómo llegan los coches cada fin de semana, pero salen con sus latas. Pero quizá ellos dirán, sí, pero el alcoholismo no es pecado. Hermano, la palabra del Señor dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios tendrán herencia en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que el problema principal de la humanidad es el pecado? Miren, cuando fui joven, era muy joven, tenía como 24, 25 años. La mayor parte de los que están aquí no rebasan los 30. Pero era joven, era muy joven en aquel entonces. Dejándose influenciar por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los jefes, nos fuimos a un lugar no apto para menores de edad. En ese momento, hermanos, se los digo porque estoy aquí de pie y porque me llegó a la mente ahorita este testimonio. Estando yo allí, en ese lugar no apto para menores de edad, en aquel entonces no conocía de Dios. Yo sabía que existía un Dios. En aquel momento me llegó un pensamiento y lo primero que pensé, si en este momento
si en este momento se acaba el mundo, yo me voy al infierno. Me llegó ese pensamiento, me entró un descalofrío y ¿saben qué hice? Hermanos, de ahí salí corriendo. De verdad, salí corriendo. El Señor tuvo misericordia de que estando en un lugar no apto para menores de edad, estaba en ese lugar y seguramente mi destino iba a ser otro. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Qué pude haber pensado yo? Yo solamente los acompañaba. Es más, yo ni bailé. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué dice el dicho? Tanto peca el que agarra la vaca como el que le amarra la pata. O sea, yo estaba allí. Y a veces se nos hace muy fácil. Yo estaba ahí, pastor, pero yo no hice nada. Yo nada más los acompañaba. Hermanos, tengamos cuidado con quién estamos y con quién nos juntamos. Deuteronomio 30:11. Miren, nosotros, cada uno de los que están aquí, o traen una Biblia física de papel, o traen una Biblia electrónica, pero todos traen una Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿A cuánta distancia la tienes la palabra de Dios? ¿A cuántos centímetros? ¿Menos de 30 centímetros, Sebastián? ¿A cuántos centímetros? ¿20 centímetros? Pregunta, ¿está lejos? ¿Dónde la tienes? Está cerca. Entonces, si la palabra de Dios está cerca, es para que nosotros la podamos leer, pero también para poderla obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Deuteronomio, vámonos. 30:11. Estamos aprendiendo, hermanos. Vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo realmente lo que quiere Dios de nosotros. Deuteronomio 30:11. ¿Ya lo tienes? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿cuándo? ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo, o sea, porque este mandamiento que te ordeno hoy, yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. ¿Y qué dice? Ni está lejos. Ok, ¿dónde tienes la Biblia? La palabra de Dios no la tienes. La tienes en tus manos. O sea, dice que no está ni lejos y tampoco dice que es difícil. Verso 12 dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? ¿Quién? Pues nadie, porque la tiene cerca. El 13, ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Quién? Pues en ninguna manera podemos pensar eso, ¿verdad? ¿Dónde está? Está cerca. 14, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? Porque la hemos escuchado, la hemos oído, la hemos leído. ¿Dónde está? Está en tu boca y está en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios, ¿dónde está? Cerca. O sea, no hay excusa, no hay pretexto. Está cerca, ¿para qué? Para que nosotros la podamos cumplir. Ahora, ya la tenemos. Entonces, ya la tenemos cerca. ¿Qué debemos de hacer? Salmo 119, 133. Amén. ¿Sí? Salmo 119, 133. Vamos a hacer que esta palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Dice, ordena mis pasos. ¿Qué dice? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad, ¿qué más dice? Se enseñoree de mí. Entonces, estamos entendiendo que la palabra de Dios, la que tienes en tus manos, es la que va a ordenar nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios ordena nuestra vida, dice, y ninguna iniquidad tenga señorío
sobre mi vida. Iniquidad refleja la condición del corazón del hombre, es una impureza moral, es el semillero, es una impureza moral, es el semillero de todas las diferentes formas de desobediencia. Eso es la iniquidad. Hermanos, gracias a Dios que tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios y hemos sabido identificar qué es el pecado. Y hoy en día hemos pretendido ordenar nuestros pasos en nuestras fuerzas, haciendo muchas promesas, y solo lo podremos hacer si hacemos uso de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces juraste y perjuraste que ya no te ibas a alcoholizar? ¿Cuántas veces juraste y perjuraste que ahora sí ibas a tratar bien a tu esposa? ¿Cuántas veces juraste y perjuraste tantas y tantas cosas y nunca las cumpliste? La palabra de Dios está para ordenar nuestros pasos y para que el pecado no tenga señorío sobre nuestra vida. Vamos unos versos atrás, Salmo 119, 105. Miren, cuanto más nosotros leamos la palabra y consideremos la palabra, que es la que va a enderezar nuestros pasos, es cuando nuestra vida comenzará a cambiar. Amén. Te hago una pregunta, ¿tú deseas que tu vida cambie, alejarte del pecado y tener una vida en comunión e íntima con Dios? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera mi camino. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es una lámpara. Es una lámpara. Tú tomas la lámpara, una lámpara, ya no hay antorchas, una lámpara, y vas aluzando tu camino. ¿Cuál es la intención de la lámpara? Para no tropezarte. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo hemos tropezado? Como dijo el profeta Julio Iglesias, y tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no hacías uso de la lámpara que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Ahora vámonos más al extremo. ¿Cuántas veces has continuado tropezando? Otra vez tropezando y otra vez tropezando. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de la lámpara que es la palabra de Dios y que alumbre nuestro camino. Amén. ¿Vamos a hacer uso de la lámpara? De esa luz que alumbre nuestro camino. Muy bien. La palabra de Dios no solo nos muestra en dónde debemos de pisar, sino también nos enseña el camino en que debemos de permanecer. Amén. Así que, hermanos, debemos de ordenar nuestros pasos para caminar bien en nuestra manera de pensar. Amén. Otra vez. Debemos ordenar nuestros pasos para caminar bien en nuestra manera de pensar. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Te has puesto a pensar qué tipo de pensamientos traes en tu cabeza? Hermanos, cuando traemos pensamientos negativos, solo nos hacemos daño. Así que tú y yo debemos de pensar de manera diferente, de manera distinta para no pecar. ¿Sí? Quita todo mal pensamiento de tu cabeza. Quita toda angustia, todo aquello que no te deja dormir. Nosotros debemos de empezar a renovar nuestra mente, en renovar nuestro entendimiento. Un pensamiento, dice la Biblia que llevar todo pensamiento cautivo ¿a quién? A Cristo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación que dice, de vuestro entendimiento. O sea, esto indica que nosotros no debemos de pensar por los demás o de los demás.
Te hago una pregunta, ¿cuántos pensamientos negativos tuviste esta semana? Quizá 10, 15 el lunes, otros 10, 20 el martes, 30, 40 el miércoles, y así iban. ¿Cuántos malos pensamientos? Pues muchos malos pensamientos. Miren, a veces cometemos el error de pensar cosas o pensar mal de otras personas y resulta que ninguna de ellas fue verdadera. Ya ha pasado a mí muchas veces, Tenemos que empezar a renovar nuestra mente. En una ocasión, en una de las prédicas, hace tiempo, en una de las enseñanzas, fue una prédica porque uno tiene que, como pastor, tiene que meditar, a ver, ¿lo estoy haciendo en la carne o lo estoy haciendo bajo la guía del Espíritu? Porque también nosotros nos ponemos a pensar qué dijimos, por qué lo dijimos. Y en una ocasión hubo una prédica, pero casualmente pude ver a alguno de ustedes como que no estaba muy contento con la prédica. Y dije, bueno, pues a lo mejor sí me equivoqué o fui guiado por Dios. Y uno tiene que pensar, filtrar cada una de las enseñanzas. Entonces, el siguiente domingo esta persona no vino a la iglesia. Y luego mi pensamiento, ¿qué creen que pensé? Seguramente no le gustó la prédica, seguramente me equivoqué, seguramente esto. O sea, yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable según yo me sentía culpable por lo que dije un domingo anterior y porque la persona no vino ese día a la iglesia. Y no me quedé con las ganas, le hablo a este hermano y le digo, oye hermano, ¿cómo estás? Hoy no te vimos en la iglesia. Me dice, ¿qué cree, pastor? Es que la verdad, llegó mi mamá de visita y no pude ir. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta que a veces pensamos mal? Innecesariamente, creyendo o pensando cosas que no son verdad. Hermanos, si nosotros empezamos a renovar nuestra mente y quitar todos esos pensamientos de nuestra mente, de nuestra cabeza, estaremos pecando menos. Amén. Debemos ordenar nuestros pasos para saber escoger a los amigos. Proverbios 18:24. Nuevamente, debemos ordenar nuestros pasos para saber escoger a los amigos. Y sabes una cosa, no todos son amigos. No todos son amigos. Un buen amigo te acerca a Dios. Un buen amigo te habla del Evangelio. Un buen amigo te da el plan de salvación. Mientras que el mal amigo te incita a pecar y te aleja de Dios. Proverbios 18:24. Amén. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. En otras palabras, el hombre que tiene amigos no siempre son amigos, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Quiénes son tus amigos? Si tú realmente tienes amigos que los consideras tus amigos, o sea, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Si tú consideras a un amigo que es tu amigo, háblale de Cristo, háblale del Evangelio, dale el plan de salvación. Y si esta persona no te acepta el plan de salvación, el Evangelio, la predicación, simplemente no es tu amigo. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no es tu amigo? Porque te va a incitar a pecar. ¿Sí? Hoy no vayas. ¿A qué vas a la iglesia? ¿Con esos persinados? Vente con nosotros, acá va a haber diversión. ¿Sí te lo han dicho?
Acá va a haber cheves. ¿Sí, Cristina? Pues es que como mueves la cabeza, digo, pues sí es cierto, ¿no? ¿Sí o no? No, hermanos. Por eso aquí dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así que debemos ordenar nuestros pasos para saber obedecer a nuestros padres. Efesios 6:2. ¿Se dan cuenta para qué está sirviendo la palabra del Señor? ¿Sí? Esto es lo que aquí predicamos, hermanos, la palabra del Señor. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ándale, hermanos. ¿Sí sabías que la honra a tus padres trae promesa? Aquí lo dice. Verso 3. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, la honra a los padres está dejando de prevalecer poco a poco. ¿Por qué? Porque la maldad y el pecado van en aumento. Hermanos, el dejar de honrar a tus padres te invita a pecar. ¿Sí? El honrar a tus padres, hermanos, el honrar a tus padres te aleja del pecado. ¿Cómo está la sociedad ahorita? ¿Qué es lo que prevalece actualmente? La delincuencia organizada. ¿Y saben por qué? Porque han dejado de honrar a sus padres. Así que debemos de ordenar nuestros pasos para no caernos cuando haya problemas y dificultades. Salmo 121:2. Hermanos, cuando estamos en dificultades y en problemas, ¿de quién vendrá la ayuda? De Dios. Te pregunto, ¿tienes problemas, tienes dificultades? Yo también los tengo. ¿De dónde cree que viene nuestro socorro? Del Señor, de Dios. Tenemos la luz de la palabra que nos ayudará a no resbalarnos y alejarnos del pecado. Hermanos, el pecado es la causante de todos nuestros tropiezos. Salmo 121:2. ¿Mi socorro de quién viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, debemos ordenar nuestros pasos para vivir bien. Proverbios 4:26. Te repito, debemos de ordenar nuestros pasos para vivir bien. El pecado, Proverbios 4:26. El pecado es el intruso que nos roba la paz. El pecado no solo desintegra a la familia, sino también la destruye. El pecado no nos deja vivir bien. Hace tiempo conocí a una persona que se quejaba de sus males, se quejaba de su vida, diciendo que su familia lo abandonó, diciendo que su esposa lo dejó. Y empezó a platicarme. Dice, mi esposa me abandonó. Obviamente yo le tenía que preguntar, ¿por qué te abandonó? ¿Por qué creen que lo abandonó su mujer? Porque lo cachó con otra mujer. Mujer, si tú te das cuenta de que tu esposo te engaña, ¿le vas a aplaudir? ¿Le vas a llevar mariachis? ¿Le vas a hacer una gran comida? Lo dejó. Dice, no, y aparte también se enoja porque no trabajo, y aparte se enoja porque me emborracho de manera continua. Ay, ¿te parece poco? Hermanos, a veces el pecado no lo consideramos tan malo, pero destruye muchas familias. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo termina el verso? Aparta tu pie del mal. Lo que a continuación voy a mencionar es algo que debemos de oír. Debemos ordenar nuestros pasos para no caer en lujuria, lascivia y pecados sexuales. Proverbios 6:23. Este es uno de los pecados más comunes que están destruyendo familias. Es uno de los pecados que ha estado desintegrando generaciones y muy pocos han salido librados. Hermanos, por lo tanto tú y yo debemos de caminar en rectitud. Pidámosle al Señor que cuando nos encontremos en este tipo de situaciones, pidámosle al Señor que nos ayude para que nuestros pasos sean firmes. Hermanos, el pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado nos aleja totalmente de Él. Proverbios 6:23, ¿ya lo tienes? Dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino, ¿qué dice? Que lleva a la vida. Verso 24, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. 25, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. 26, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Hermanos, lo platicaba con un matrimonio esta semana en uno de sus discipulados que tocamos el tema de la sexualidad. Nosotros como hombres estamos muy expuestos a ser seducidos por mujeres coquetas. Aquí lo dice la Biblia. Por mujeres promiscuas, que te hablarán con tanta dulzura y te hablarán con tanto amor. Y sabes que muchos, que dicen muchos, no pasa nada, ¿a quién le dan pan que lloren? Y después ya están llorando por ese pan, ¿verdad? Y otros como excusa, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y le sopla. La carne es débil. ¿Qué decimos? Hermanos, el pecado es pecado. Verso 27, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? 28, ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? 29, así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace, ¿qué dice? No quedará sin castigo. Amén. La sabiduría y la palabra de Dios nos puede ayudar a evitar que uno sea dominado por los deseos de estas mujeres hermosas y de su atractivo. Hermanos, huyamos, corramos, porque cuando lleguen estas mujeres solamente querrán destruir tu vida. Así que cuídate de todo contacto visual. No dejes que la mirada de una mujer coqueta te atrape. Seamos íntegros. Seamos sabios delante de Dios. Así que debemos ordenar nuestros pasos reconociendo que somos pecadores. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Debemos reconocer que somos pecadores delante de Dios. Hermanos, ya falta poco para el juicio. Habrá juicio para condenación y juicio para salvación. No seamos necios. Reconozcamos nuestro pecado. Muchas de las veces hemos creído que si pecamos escondidas nadie nos ve. Solamente recuerda que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Salmo 51:3.
Así que hermano, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Así como lo hizo David. El Salmo 51, David lo escribió después de que fue confrontado por Natán por el adulterio que cometió hacia Betsabé o con Betsabé y por haber mandado matar al esposo de Betsabé. David, dice la palabra del Señor, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿que podemos tropezar y pecar? Claro que lo podemos hacer. Pero el Señor siempre nos guardará cuando nosotros reconozcamos que hemos pecado delante de su presencia. Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, ¿cómo termina? En tu juicio. Hermanos, debemos ordenar nuestros pasos para caminar creyendo en Él. Jesús se hizo por nosotros pecado y nadie más lo hizo. Jesús fue el sacrificio perfecto para reconciliarnos con el Padre. Primera de Juan capítulo 2 verso 5. No es el Evangelio de Juan, es la carta de Juan. Primero de Juan capítulo 2 verso 5. Hermanos, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cómo es que nuestra fe está depositada en Cristo? Porque Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Amén. Así que hermano, cada vez que tú te estés inclinado a pecar, cada vez que tú seas incitado a pecar, recuerda que Cristo ya te hizo libre. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Él ya nos hizo libres. Caminemos en esa libertad en Cristo y reconozcamos que nuestra fe está depositada en Él. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, o sea, no solamente fue alumbrado en su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo termina el verso? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué más dice? Debe de andar como Él anduvo. Amén. O sea, si nosotros, a ver otra vez, Cristo por nosotros se hizo pecado, ¿sí? Cristo por nosotros se hizo pecado, nos libró del pecado. Jesús no tiene pecado. ¿Cómo debemos de andar? Como Él anduvo. Ahora, ¿que seremos atraídos y seducidos? Sí. Pero si nosotros estamos unidos a la vid que es Cristo, nos estaremos alejando más y más del pecado y estaremos más cercas con Dios. Amén. Esta semana llegó una persona y esto lo voy a hablar, lo voy a decir para que no haya confusión entre nosotros. Llegó una persona y me dijo el nombre de un cantante cristiano, de esos que se hacen populares, de esos que hacen videos para que la gente los escuche. Y me llamó la atención porque este cantante cristiano tenía más de 118, ciento y tantos millones de reproducciones ese video. No te voy a decir ni el cantante ni la canción para que no peques. Entonces, me dice, oye hermano, este es cristiano, este cantante es cristiano. Le digo, sí es cristiano, pues canta canciones cristianas. Y me dice, ¿y cuánto costará un concierto de él? ¿Cuánto cobra él por un concierto? No sé, pues cobran $1,000,000 creo. Pero se dedican a cantar canciones cristianas. Y le llamé la atención porque le dije, son de los que cantan canciones en los anexos, de esos de cansado del camino y
y otras canciones. Y le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me preguntas por este artista cristiano? Y me dice, no, es que con esta canción siento el cielo. Pregunta, ¿con una canción tú puedes sentir el cielo? La única manera de que tú y yo podamos sentir el cielo es reconocer que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y me dijo, ponla, yo tenía mi computadora, ponla. Y yo sí sé cuál canción me dices. Dice, me saca su celular, la traigo en mi celular, la escucho todo el día. Él es un hombre que anda con otras mujeres, no atiende a su esposa, se olvida de su esposa, es un alcohólico. Y él cree y piensa que por una canción cristiana que lo hace sentir bonito, es cristiano. Hermanos, el diablo te hace creer que eres cristiano porque sientes bonito con una canción cristiana. Hermanos, tú y yo, siendo pecadores y que de manera continua estamos pecando, es para que sientamos vergüenza delante de Dios. El evangelio no es para que sientas bonito. El evangelio es para que tú y yo sientamos que somos culpables cada momento y cada rato. Pero gracias a que tenemos un intercesor, un mediador que es Cristo, Él nos libra de todo pecado. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de escuchar música cristiana, no estoy diciendo eso. Pero si tú escuchas 2 horas de música cristiana, inviértele 4 horas leyendo la palabra del Señor. Porque de esa manera el Señor ordenará nuestros pasos. Amén. Escucha la música, sí, escúchala. Y quizá sientas emoción, quizá te haga sentir bien. Está bien, gloria a Dios. Pero escuchar una canción de alabanza, de oración, pero tenemos que darle más importancia a la palabra para que vayamos juntos y caminando en santidad delante de la presencia del Señor. Amén. Romanos 6:14. ¿Ya lo tienes? Dice, porque el pecado que dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos, entonces el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. El Señor, por su gracia somos salvos. Por su gracia nos perdonó. Hermanos, y por la gracia de Dios seremos llevados al cielo. Miren, la gracia no permite, porque la gracia está muy por encima del pecado. La gracia no permite que tú y yo continuemos pecando. A ver, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Y saben qué va a ser la gracia en nuestras vidas? Que cuando estemos enojados, no permita que tenga el enojo dominio sobre nosotros. ¿Tú eres de los que fácilmente se enojan? Necesitas conocer de la gracia de Dios. Cuando estamos bajo la gracia de Dios, la murmuración, el chisme y la queja ya no va a tener dominio sobre nosotros. Cuando estamos bajo la gracia de Dios, la soberbia y el orgullo y la pereza ya no va a tener dominio sobre nosotros.
Cuando vivamos bajo la gracia de Dios, los ojos altivos y la lengua mentirosa ya no tendrá dominio sobre nosotros. Amén. Estamos bajo la gracia. Ponte de pie, por favor. Hermanos, si tomamos la gracia como excusa para continuar pecando, es una señal de que no estamos realmente bajo la gracia. Este también va a ser otro tema aquí que vamos a estar predicando. Vamos a hablar de la gracia. Así que dejemos de pecar. ¿Y saben por qué? Porque ahora, conociendo de Cristo, conociendo de su gracia, conociendo de su amor, conociendo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, si nosotros continuamos pecando, nos puede acontecer algo peor. Juan 5:5, por favor. Vamos a leer una historia para cerrar la enseñanza. Si tú y yo conocemos de la gracia, hemos aprendido que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Hemos aprendido que Juan el Bautista les dijo a la gente que estaba con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos aprendido de cómo ordenar nuestros pasos para llevar una vida bien y alejarnos del pecado. Hemos aprendido que el pecado tiene el señorío sobre la humanidad. Juan 5:5, ¿ya lo tienes? Muy bien. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años, ¿qué dice? Que estaba enfermo. O sea, este hombre cuando nació bien. No estaba enfermo. Pero ya tenía 38 años enfermo. No dice que nació siendo enfermo o estando enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a este hombre? Llevaba 38 años. ¿Quieres ser sano? Casualmente, ya lo he dicho varias veces, yo conocí de Cristo a los 38 años. Cuando llegó alguien y me predicó de Cristo, lo puedo más o menos llevarlo a la historia. Cuando alguien llega y me predica de Cristo, en las palabras de Jesús, me estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Antes de continuar con la historia, yo te pregunto, aún reconociendo que Cristo fue a la cruz y murió por tus pecados, te pregunto, ¿has seguido pecando? Yo sí. No se hagan los santos, digan que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta que hace Jesús: ¿quieren ser sanos? Yo sí. Ya que me quite esos pensamientos que de repente llegan y de repente hablo y de repente escucho y de repente tengo actitudes y acciones. Yo sí quiero ser sano por Jesús. Miren, hermanos, estoy orando a Dios para que Dios me enseñe a elegir quiénes son mis amigos. Claro, todos los que están aquí son mis amigos, ¿eh? Sí, amén. Son mis amigos, los queremos en el amor de Cristo. ¿Sí? Cuente con nosotros. Yo quiero ser más que un hermano para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, te pregunto otra vez, ¿quieres ser sano? Amén. Todos queremos ser sanos. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué le dijo? Y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo de aquel día. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que le había sido sanado, ese día es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? El 11, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pregunta, ¿este enfermo sabía quién era Jesús? No. Cuando Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Lo primero que este hombre dijo, me va a ayudar a llevarme al estanque. ¿Sí? Fue lo primero que él pensó. Hermano, ¿no te da gusto que el Señor te tomó de tu brazo y el Señor quiere que camines con Él? El Señor quiere sanarte. Solamente lo que te pide Jesús es que camines a su lado. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él no sabía quién era Jesús. Tú y yo sabemos quién es Jesús. O estamos aprendiendo de saber quién es Jesús, o estamos conociendo más de Jesús. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo? No peques más. ¿Qué más le dijo? Para que no te venga alguna cosa peor. O sea que 38 años de enfermedad era poco a lo que le podía venir después de haber sido sanado por Jesús. ¿Te imaginas 38 años enfermo? Seguramente cuando él escuchó estas palabras de Jesús, seguramente pensó o meditó de cómo iba a llevar su vida para no seguir pecando delante de Dios. Hermanos, reconozcamos que Jesús es el Señor y Dios de nuestras vidas y de nuestras almas. Vivir una vida de pecado es peor y traerá peores resultados que estar lisiado por 38 años. Hagamos conciencia, hermanos, de en qué manera estamos viviendo. Yo no lo sé, pero cada uno de nosotros sí sabemos cómo estamos viviendo. Amén. No te dejes influenciar por personas que te quieran alejar de Dios. Y gloria a Dios por sus vidas que hoy decidieron estar aquí. Escuchar este mensaje es un mensaje de salvación y fue un mensaje de alejarnos cada vez más del pecado. Así que tracemos un sendero recto para nuestros pies, permanezcamos en el camino seguro, no nos desviemos, evitemos que nuestros pies sigan el mal camino. Amén. Hermanos, ¿dónde estuviéramos si no tuviéramos a Jesús? ¿Te imaginas? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde. Señor, el pecado nos separa de ti, Señor. Gracias te damos por la muerte de tu Hijo Jesucristo en esa cruz que nos ha hecho libres de todo pecado. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra y tu enseñanza estarás unificando familias, porque hemos aprendido que el pecado destruye y separa familias. Señor, queremos caminar junto a ti. Queremos que tu palabra sea nuestra guía, sea nuestro camino el que debemos de conducirnos. Señor, sabemos que tú eres el Señor y dador de esa luz que necesitamos, sabiendo que nos ayudará para caminar en tu luz.
Tu palabra dice que tú eres la luz del mundo y que tú eres el que nos guías para poder estar bien y caminar bien en esta vida. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por sus vidas, porque han comprendido, Señor, que solamente cerca de ti podemos conducirnos con sabiduría y conocimiento, Señor. Señor, bendito eres, te alabamos y te adoramos, Señor, te exaltamos, reconociendo, Señor, que sin ti y sin tu luz caminaremos en oscuridad y caminaremos, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, que ordenes nuestros pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que sea lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, hemos aprendido de cómo ordenar nuestros pasos, pero sobre todo, Señor, de cuidarnos de toda mujer promiscua. En esta tarde oramos por cada varón de esta iglesia, que no se dejen engañar ni manipular, sino que cuiden a su esposa y que la traten como vaso más frágil. Gracias te damos, Señor, por esa tu iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esta iglesia sin ti no seríamos nada, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Jesús. Muchas gracias te damos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.